Hola, muy buenas tardes. Soy Rosalba Mejía, directora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la más cordial bienvenida a esta charla que tenemos cada mes en el museo. Estamos transmitiendo desde las plataformas de educación a distancia de la UNAM con transmisión en vivo en el Facebook del Museo de las Constituciones. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy, para esta charla del mes de octubre, tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Óscar Cruz Barney para platicar sobre el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, que el 22 de octubre cumplió 210 años de su elaboración, de su promulgación. Y este decreto es conocido como la Constitución de Apatzingán. Entonces, precisamente para conmemorar el 210 aniversario de este importante documento, hemos invitado al doctor Cruz Wagner. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, al contrario. Y pues para empezar voy a leer una semblanza de nuestro invitado. El doctor Cruz Barney es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador del área de Historia del Derecho, director de la revista de Derecho Privado y coordinador académico de la Agenda de Deliberación Institucional en la misma institución. Es expresidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. También es presidente del Comité Nacional Mexicano de la Unión Internacional la Unión Internacional de los Abogados desde el año 2020 y académico honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid y académico correspondiente en el extranjero de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. También es académico de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación y ha sido director de la Revista Mexicana de Historia de Derecho. Es miembro de la Sociedad de Historia del Derecho de París, Francia, y de la Sociedad para la Historia de las Facultades de Derecho y de la Cultura Jurídica de París, y del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. Pertenece además al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores con nivel 3 y es autor de libros y artículos especializados en Historia del Derecho y Codificación Mexicana. Gracias de nuevo y pues qué más que un gran especialista para hablarnos de esta interesante constitución, nuestra historia constitucional. Eh, pues antes de empezar esta charla, doctor, permítame dar una invitación a quienes nos están eh, acompañando para que utilicen el chat que tenemos en Facebook para que nos dejen sus comentarios y sus dudas y las retomaremos al final de esta charla. Pues bien, sin más, doctor, empecemos a hablar de esta Constitución de Apatzingán en esta charla que hemos titulado 200 años, 210 años de la Constitución de Apatzingán, trascendencia y legado. Pues cuéntenos, ¿cómo surge este documento en estos años de insurgencia y quiénes apoyaron la idea de crear este documento? Claro que sí. Mire, hay que enmarcar pues históricamente el texto de Apatzingán. Surge en el entorno del primer movimiento insurgente, ¿no? El de 1810, en donde, a ver, suele pensarse que el movimiento de 1810 es digamos, un campanazo y accedemos a la vida independiente, etcétera. Pero no es así, ¿no? Es un movimiento que termina siendo sofocado, ¿no? De hecho, para noviembre de 1810, el ejército realista empieza a recuperar terreno bajo el mando del general Calleja, ¿no? Y pronto van a ser recuperadas ciudades como Guanajuato, Guadalajara, ¿no? En donde Hidalgo es derrotado, tiene que huir hacia el norte junto con Allende, y en el camino a Monclova van a ser aprendidos y finalmente juzgados en Chihuahua y ejecutados el 30 de julio, ¿no? Sin embargo, las guerrillas del movimiento insurgente continúan su labor. En Zitácuaro, Ignacio López Rayón, miembro del Colegio de Abogados, abogado, dirige la Suprema Junta Gubernativa de América a nombre de Fernando VII, ¿no? O sea, todavía sigue pues el movimiento del fernandismo, la idea de que el rey Fernando VII regrese al trono y venga en todo caso a reinar aquí. Recordemos que España está invadida por la Francia napoleónica, ¿no? Que Napoleón ha encarcelado a la familia real y ha puesto en el trono de España a José Bonaparte, a José I, ¿no? Que llamaban Pepe Botella, pero no porque le gustara mucho ver el fondo de los vasos, sino porque el gremio de los botelleros de Rioja le hacen hoy diríamos un escrache, ¿no? Una manifestación frente a Palacio y le rompe una bola de botellas, por eso le llaman así. De hecho, era abstemio. La cosa es que Ignacio López Rayón hace un intento, pues, por mantener unido el movimiento, se coloca al frente de él,
Y en el seno del movimiento insurgente van a surgir diferentes modelos de organización política, ¿no? Es un movimiento que tiene conciencia, pues, de que es necesario organizarse como movimiento y de proponer, pues, un texto constitucional, ¿no? Pensemos además que será un texto constitucional producto del pensamiento ilustrado, ¿no? En donde a la ley se le concibe como la principal expresión de la soberanía popular, ¿no? Es esa, la soberanía es lo que nos permite autodeterminarnos, cómo nos autodeterminamos a través de la legislación, ¿no? Entonces se entenderá, pues, que el pueblo legisla a través de sus diputados y manifiesta su voluntad. Ignacio López Rayón propondrá, por su parte, sus elementos constitucionales el 30 de abril de 1812, en donde se plantea la pertinencia del reconocimiento a Fernando VII, ¿no? La propuesta de Ignacio López Rayón intenta reanimar el movimiento, volviendo a la propuesta original, continuando con la idea esta del retorno de Fernando VII. El resultado va a ser la presentación de sus elementos constitucionales al propio Morelos. Morelos va a ser uno de los jefes militares bajo López Rayón, pero que va tomando cada vez una fuerza más importante, ¿no? Los elementos constitucionales de Rayón tendrán como antecedente las exposiciones de Juan Francisco de Azcárate, de Francisco Primo de Verdad, miembro del Colegio de Abogados también, de Villaurrutia, el proyecto o el plan de independencia de México de Talamantes, que se va a formular en las juntas que se hacen en 1808. Pensamos que desde 1808 se empieza a mover esta idea de la independencia, o cuando menos de la autonomía respecto a la corona española, ¿no? Van a ser las victorias militares de Morelos en el sur que le van a dar un fuerte impulso y va a ser quien ocupe finalmente la dirigencia requerida del movimiento, ¿no? Ya Carlos María de Bustamante, contemporáneo, señalaba que todo cedía, ¿no? En aquellos días de gloria, a la voluntad de Morelos, ¿no? O sea, que presentarse y vencer ya por sí, ya por medio de sus tenientes, era todo uno. De hecho, eh, se dice que Calleja tenía un temor especial a Morelos porque se decía que Morelos volaba como las brujas y que tenía un pacto ahí con espiritual, etcétera, y que veía que en el sitio de Cuautla salía del sitio y regresaba, y bueno, una serie de cosas este, pues muy simpáticas, ¿no? Para mayo de 1811 toma Chilpancingo, toma Tixla, ¿no? En diciembre toma Cuautla, ¿no? Y 2 meses después va a sufrir el sitio de Calleja durante 3 meses, ¿no? Hasta la evacuación de la ciudad. Es en ese sitio en donde se ve volar a Morelos en escoba, ¿no? Fuera de la ciudad. Es interesante, pero es contemporáneo a las pesadillas estas de Goya, que precisamente se están planteando en España, y todos estos dibujos de las brujas y demás, ¿no? Bueno, pero eso nos da una idea del peso, ¿no? En el ánimo que va a tener la figura de Morelos, ¿no? Los pobladores de las ciudades se van uniendo al movimiento y poco a poco la clase media empieza a apoyar la revolución y actuar, pues, en la difusión de las ideas revolucionarias. Hay que atraer a los propietarios criollos, aunque estos no se van a unir al movimiento en tanto mantuviese ese tono excesivamente violento que le va a imprimir Hidalgo en los primeros meses, ¿no? Morelos toma las ideas propias, pues, de lo que sería la clase media, las pretensiones del campesinado, y las va a plantear primero en los sentimientos de la nación, ¿no? Que es un documento importante como antecedente de la cuestión de Apatzingán. Si bien los legisladores del Congreso de Chilpancingo se van a alejar de los sentimientos de la nación al momento de redactar la Constitución, ¿no? El 14 de septiembre de 1813, cuando da lectura a los sentimientos de la nación, Morelos declara, entre otros puntos, bueno, primero, una primera declaración de independencia. Ahora sí, recordemos que Hidalgo no plantea la independencia, sino dice: viva Fernando VII, mueran los gachupines. ¿Quiénes son los gachupines? Los que apoyan a los franceses. O sea, gachupino es sinónimo de español, gachupín es sinónimo de los traidores que apoyan a la invasión francesa. Bueno, pues plantea Morelos: la América es libre e independiente de España y de cualquier otra nación. Plantea la intolerancia religiosa, es decir, la religión católica, la única, sin tolerancia de ninguna otra, que la soberanía dimana directamente del pueblo, que la depositen sus representantes, es decir, los diputados. Plantea la división de poderes, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial, y entiende que esa división es fundamental, pues, para la vida democrática y para el buen funcionamiento del Estado. No puede un poder estar sometido al otro, sino actuar de manera equilibrada.
plantea, a cada uno se le guardarán sus propiedades, se le respetará en su casa como asilo sagrado, y dice que en la nueva legislación va a ser abolida la tortura. Recordemos que la tortura es una práctica común en los procedimientos judiciales, ¿no? Se aplica tortura tanto a los testigos como a los procesados, ¿no? Y se entiende que es una forma de obtención de prueba. Entonces, bueno, es abolida la tortura en los procedimientos, elimina los tributos, establece un 5% de impuestos sobre la renta, que ya quisiéramos hoy día, ciertamente, ¿no? Es muy atractivo el 5% de Morelos, y señala que se debe de solemnizar el día 16 de septiembre de todos los años como el aniversario en que se levantó la voz de la independencia, refiriéndose al grito de Hidalgo. Después de la evacuación de Cuautla, ¿no? El ejército insurgente toma Tehuacán, termina por dominar Oaxaca, Guerrero, parte de Puebla, Veracruz, Orizaba, Jalapa y finalmente Acapulco, ¿no? El sitio de Acapulco es muy interesante, ¿no? La toma de la fortaleza costera que tenemos en Acapulco, que es una maravilla para nuestro auditorio que no la conozca. Un día nublado en Acapulco pueden ir a visitar el fuerte de San Diego, que precisamente es tomado por Morelos. Bueno. Para mí, a principios de 1813, una parte importante de lo que ahora es territorio nacional va a estar en manos de los insurgentes comandados por Morelos, ¿no? Y concomitantemente, ¿no? Se está trabajando en Cádiz con un texto constitucional en la que participan un número importante de diputados novohispanos, ¿no? De diputados mexicanos, que intentan pues, justificar lo que está pasando aquí, la problemática de la insurgencia, por qué se da. El 30 de septiembre de 1812 se promulga en México, si bien es de marzo la Constitución, hasta septiembre se promulga en México la Constitución de Cádiz. Se hace una primera edición americana de la Constitución, la hacemos aquí, en México. Una Constitución que favorece la autonomía de las diputaciones provinciales frente al virrey, y que va, al declarar la libertad de imprenta y una serie de libertades muy importantes, va a favorecer, digamos, de alguna manera, las expresiones del movimiento insurgente. Y de hecho, será una de las fuentes posteriores para la constitución de Apatzingán, ¿no? En el bando insurgentes, Morelos reúne en Chilpancingo el 15 de septiembre de 1813 a un congreso de representantes de las regiones liberadas, ¿no? Que desde luego elige a Morelos como generalísimo, a ver, como buen líder insurgente, pues no va a soltar el mando o el poder. Bueno, pues elige a Morelos como generalísimo encargado del poder ejecutivo. El poder legislativo residía en el Congreso Nacional, que estaba integrado por 5 diputados en propiedad, ¿no? Valladolid, Guadalajara, Guanajuato, Tecpan y Oaxaca. 3 suplentes por México, Puebla y Veracruz. Tlaxcala estaría esperando su turno, pues, para nombrar a su diputado. Y el Poder Judicial estaría integrado por 15 funcionarios. Se va a establecer en Ario de Rosales, ¿no? Será nuestro primer antecedente ya, no en un México independiente, pero sí en un México insurgente, ¿no? Para el 6 de noviembre de 1813, el Congreso proclama el acta solemne de la Declaración de la Independencia de la América Septentrional, establece la República, se dedica a la elaboración, partiendo de los sentimientos de la nación, por una parte, ya respondiendo pues a la pregunta específica, partiendo también, esto es muy interesante, del reglamento para la instalación, funcionamiento y atribuciones del Congreso de septiembre de 1813, que está basado en el texto gaditano, y va a dar luz, pues, al decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, conocida también, como ya mencionó, como Constitución de Apatzingán. Se promulga en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, un documento que sí lo carece de una vigencia práctica, es decir, se aplican solamente porciones del texto constitucional. Si bien se van a hacer designaciones de autoridades, por ejemplo, se van a designar los titulares de los poderes constituidos en el texto constitucional, ¿no? Desde casi los inicios del movimiento insurgente de 1810, se había sentido la necesidad de contar con un texto político, ¿no? Un texto político organizador del poder, que determinase los derechos de los ciudadanos, que los garantizase de alguna manera en un texto constitucional. En ese sentido, la Constitución de Apatzingán de 1814 se va a redactar primero por un comité integrado por varios miembros también del Colegio de Abogados, ¿no? Andrés Quintana Roo, Carlos María de Bustamante, José Manuel de Herrera, que después va a tener una participación muy importante en la guerra con los Estados Unidos, ¿no? Años después. Y se va a establecer una república centralista, ¿no? Es un documento interesante, es profuso en disposiciones protocolarias, ¿no? Es como los elementos constitucionales de rayón,
que le dedican un capítulo a las condecoraciones que va a otorgar el Estado mexicano, ¿no? O sea, estamos pensando en dar condecoraciones porque estamos pensando en las relaciones internacionales y que cuando vengan los primeros reconocimientos de nuestra vida independiente, pues habrá que darle su medalla y recibir las correspondientes de las diferentes potencias, ¿no? Está bien, es esta idea, pues, o pensar un poco en la formalidad de las relaciones internacionales del movimiento insurgente, ¿no? Pero bueno, ese es el antecedente, es lo que lleva pues a pensar y los que participan en la redacción del texto. Desde luego, ¿cuáles serán las fuentes? Bueno, por supuesto que la Constitución de Cádiz de 1812, el reglamento de las Cortes, o para las Cortes de Cádiz, que se utiliza para este texto, los sentimientos de la nación, si bien se separará de la idea de los sentimientos de la nación, ¿no? Y las ideas ilustradas en boga. Y además, bueno, quisiera retomar esta eh, situación histórica en la que se identifica a Rayón, los elementos constitucionales, con una afiliación todavía monárquica, respetaba la figura de Fernando VII y se dice que fue la principal diferencia con la propuesta de Morelos y quienes pensaban en la redacción de esta constitución. Y eso va a ser fundamental para imprimirle este carácter moderado, no, moderno y liberal a la constitución de Apatzingán, ¿no? De acuerdo, de hecho, se habla de la máscara de Fernando VII, ¿no? A ver, ¿qué sucede? Como suele pasar con con estos movimientos, ¿no? Bueno, no todos están de acuerdo. O sea, no se puede decir que todos querían la independencia, ni se puede decir que cuando triunfa alguien en las elecciones todos lo quieran a él, pues pasa lo mismo, ¿no? Por un lado, el grito de Hidalgo es un grito que plantea el fernandismo, el regreso de Fernando VII. Fernando VII, recordemos, Napoleón no se había metido con España, ¿no? Napoleón se había dedicado a derrocar monarcas europeos y a colocar a sus parientes al frente y él termina erigiéndose emperador, ¿no? Con España no se había metido, el proyecto era convencer a España de que se aliase con la Francia napoleónica, juntos invadir Portugal, Portugal se los dejaba a España y de ahí lanzarse a la invasión a Inglaterra, ¿no? Que también, que ciertamente era algo que no desagradaría a España, ¿no? Las negociaciones que se van a dar entre Napoleón y Carlos IV, ¿no? El del caballito, padre de Fernando VII, van a ser negociaciones complejas, muy aburridas, según dirá Napoleón. Carlos IV no quiere saber, en realidad no quiere meterse con Napoleón, que Napoleón está planteando lo siguiente: déjame meter 200,000 soldados a la península ibérica. A ver, el ejército mexicano tiene 200,000 soldados. Es decir, es un ejército de ocupación, ¿no? Es decir, meter 200,000 gentes es un mundo, ¿no? Es decir, básicamente, déjame invadirte, ¿no? Y de ahí nos lanzamos juntos, nos comemos Portugal y luego nos lanzamos por los ingleses, ¿no? Eh, Carlos IV no quiere. Fernando, su hijo, futuro Fernando VII, le urge acceder al trono, ¿no? Y plantea, pues, la idea de que Napoleón le ayude a convencer a su papá a que abdique a favor de Fernando VII y entonces él autorizaría, pactaría con Napoleón y todos seríamos muy felices. Pero ¿qué sucede si Napoleón se adelanta? Napoleón obtiene la abdicación de Carlos IV a favor de Fernando VII y luego le tuerce la mano a Fernando VII para que abdique a favor de José Bonaparte. Entonces, amanece el mundo hispánico, amanecemos nosotros con un nuevo monarca absolutamente ilegítimo, puesto se le veía así una especie de demonio, ¿no? De Napoleón, que se estaba comiendo Europa, y amanece las Fuerzas Armadas hispánicas bajo un nuevo monarca absolutamente espurio, ¿no? Y de hecho el levantamiento que se da hacia 1804 en España es un levantamiento popular en contra de la ocupación francesa, al que se une el ejército español, ¿no? En contra de las fuerzas francesas. Se inicia un movimiento de independencia de España, en la cual estamos incluidos todos nosotros, eh, en contra de las fuerzas napoleónicas, ¿no? Y en ese movimiento los mexicanos mandamos muchos recursos, o mucho dinero que se manda, vía Cádiz, porque Cádiz logra, que es el puerto atlántico más importante que tiene España, logra romper el bloqueo francés, ¿no? Entonces se mantienen las comunicaciones con América y ahí llegan recursos que mandamos para la lucha insurgente. De hecho, Tlaxcala ofrece mandar tropas para luchar contra los franceses, nunca se concreta la oferta tlaxcalteca, pero dinero vaya que mandamos, ¿no?
Y son estos, o de la noche a la mañana, ¿sí? Hay un grupo poblacional que tiene en sus manos la posibilidad de luchar en contra del invasor francés, que serán las clases ilustradas, ¿no? Los que habían pedido división de poderes, una monarquía constitucionalizada, una monarquía constitucional, ya no absoluta, ¿no? Y, y que deciden convocar al órgano de representación castellano, que son las Cortes, ¿no? Que se representaban por estamentos, nobleza, clero, estado llano, hacen una primera convocatoria en 1811, que luego cambian a una convocatoria por diputaciones provinciales, ya no por estamentos, sino por provincias, donde la Nueva España somos el virreinato que manda un mayor número de diputados, van abogados, van curas, van sastres, van un poco de todo, ¿no? Funciona muy bien que esté en Cádiz, porque como ahí están las casas comerciales que envían y reciben mercancías de América, hay muchos que pueden fungir de suplentes para los diputados americanos y con ello completar el quórum para la Constitución. Si uno visita la iglesia o el templo donde se reunió el Congreso o las Cortes de Cádiz, afuera está lleno de placas de bronce de homenaje de los diferentes congresos latinoamericanos, ¿no? Que reconocen en esas Cortes de Cádiz pues a su antecedente a su antecedente histórico. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es decir, cuando llegan las noticias de la invasión napoleónica, de la prisión de los monarcas, etcétera, eh, operan los mecanismos institucionales, ¿no? Por eso es importante el respeto a esos mecanismos, eh, en donde, por un lado, el Cabildo de la Ciudad de México y dos abogados del Cabildo, miembros del Colegio de Abogados, Francisco Primo de Verdad y Juan Francisco de Azcárate, le van a plantear al virrey una idea, y es que conforme a las siete partidas, se ha enajenado la monarquía por el monarca está preso, por lo tanto el virrey debe de gobernar no a nombre del rey, sino a nombre del reino de la Nueva España, a nombre de las corporaciones del rey. Entonces, a ver, un virrey que no gobierna a nombre del rey, sino que gobierna a nombre del reino y sus corporaciones, pues se convierte de facto en un monarca, ¿no? Al virrey no le pareció mal la idea, y lo que hace es consultar con la Real Audiencia, no el Tribunal Superior Regional de la Nueva España, los oidores, que serían los equivalentes a los ministros hoy en día de la Real Audiencia, pues entran en conflicto con el Cabildo de la Ciudad de México. Le dicen al Cabildo, y a ti no te corresponde andar proponiendo independencias, ¿no? El Cabildo acusa a los oidores de que lo que quieren es que vengan los franceses para acá, lo cual es cierto, ¿no? Y se toma una primera decisión que es muy interesante y es muy significativa, y es, bueno, por un lado, reconocer a las autoridades existentes como autoridades legítimas. Fueron nombradas bajo un régimen legítimo. Y segundo, reconocer como monarca no a Fernando VII, sino a Carlos IV. La primera decisión del Cabildo es reconocer a Carlos IV. O sea, en México tenemos una relación especial con Carlos IV, por eso tenemos la estatua del caballito, ¿no? Pensando que el rey legítimo es ese, ¿no? Después se hace un ajuste a las 24 horas al acta y dice, no, pues es Fernando VII, no Carlos IV, ¿no? Y esperar, pues, a seguir cooperando para que nos libremos de Napoleón un día de estos, ¿no? Entonces hay una causa muy clara y un fervor, pues, monárquico, en donde la población quiere, pues, que el gran benefactor, que es el monarca, pues, regrese al trono. Por eso todos los movimientos insurgentes, ya no pensemos en el Hidalgo, todos los movimientos insurgentes iberoamericanos plantean otorgarle la corona a Fernando VII. O sea, no es una cosa nada más nuestra, lo mismo se planteará en Sudamérica, ¿no? Y es lo que se conoce como el fernandismo. Después, y por eso Ignacio López Rayón mantiene esta idea. Cuando López Rayón le plantea a Morelos los elementos constitucionales, Morelos lo abofetea. O sea, se ve que tenía un carácter pesado, el cura, ¿no? Y se le mete un bofetón al infeliz de López Rayón, y le reclama que por qué mantiene la idea de que sea Fernando VII que regrese, que lo que hay que plantear es la independencia, ¿no? Y lo que le contesta Rayón, pues es lamentable, porque habla pues de una faceta del movimiento pues, que no es muy presumible, y no, es que de esa manera tendremos más adeptos. ¿No? Si decimos que lo que queremos es que regrese Fernando VII, tendremos más adeptos. ¿Qué nos está diciendo? Es decir, que finalmente el pueblo nuevo hispano lo que quiere es al monarca y que lo dejen en paz, ¿no? Y es por eso, pues, que se plantea eh, eh, pues esta idea del fernandismo. Se rompe con Morelos,
¿no? Y por eso Morelos hace una declaración, ahora sí ya formal, de la independencia cuando hace la lectura de los sentimientos de la nación. Ya no es que queramos a Fernando VII, sino queremos una independencia. Pero por eso, después, cuando se alcanza la independencia con el segundo movimiento, ya con Iturbide, se le vuelve a ofrecer la corona del imperio a Fernando VII. Es decir, y eso no implicaba de ninguna manera una sumisión a España. Es una especie, a ver, hoy día Canadá es una monarquía y el rey de Canadá es Carlos III de Inglaterra, y eso no sujeta a los canadienses, a los ingleses, ¿no? Era una especie de Commonwealth en donde tuviéramos un mismo monarca. Sí queríamos que viniese a reinar aquí, pero si no, pues pudiera haber nombrado, por eso se decía en el plan de Iguala, pero luego ya se especifica en los tratados de Córdoba que venga a reinar alguno de sus hermanos en este orden, ¿no? Y si no quieren, bueno, pues ya las cortes decidirán como efectivamente lo hicieron. Pero es lo que sucede, es decir, ahí se da esa ruptura, se acaba con el fernandismo, se acaba, si se quiere pensar, pues, con cierta hipocresía del movimiento que planteaba, sobre todo ya después de la muerte de Hidalgo, que planteaba el retorno de Fernando VII, cuando ya lo que se estaba pensando en realidad era una separación total, un rompimiento total, y pasar a un régimen republicano. Y gracias, y es importante tener en cuenta esto, porque apenas era 1812, 1813, apenas, faltaban todavía pues casi 10 años para la independencia, ¿no? Y sobre todo poner en ese contexto la propuesta de estos documentos que intentaban precisamente organizar y poner los principios que instituyeran a la nación según el proyecto de estos dos militares. Y en ese sentido, doctor, déjame retomar algo que has comentado que también ha sido poco valorado o incluso conocido, la experiencia de los representantes en las Cortes de Cádiz, que luego vienen a México y ocupan todos sus recursos, los argumentales, la experiencia que tuvieron en esas cortes para trabajar aquí en la elaboración de estos documentos. Y ahí me gustaría que completaras para comentarle a nuestros escuchas, además de los sentimientos de la nación y por supuesto la Constitución de Cádiz, ¿qué otras influencias se ven en el pensamiento y en las propuestas ideológicas de estos abogados, profesionistas que participaron en la redacción de este decreto constitucional? ¿Qué otras influencias Hay una viste? influencia, a ver, muchas gracias, sí, a ver, por un lado hay fuentes nacionales del texto o fuentes, digamos, no podemos llamar nacionales, pero sí hispánicas, ¿no? Del texto constitucional de Apatzingán, ¿no? Los ya señalados elementos constitucionales de López Rayón, las reflexiones que hace Morelos a los mismos, ¿no? Los proyectos constitucionales que hace Carlos Medina de Bustamante, los sentimientos de la nación, el reglamento para la instalación y funcionamiento del Congreso, pero también se acude a algunas fuentes extranjeras, como será, por ejemplo, las constituciones francesas de 1791, de 1793, de 1795, el texto constitucional o los documentos constitucionales de Massachusetts de 1780, la constitución de Cádiz de 1812, el propio derecho indiano, ¿no? Que para nuestro auditorio que era ese derecho creado para el establecimiento y funcionamiento del Estado en las Indias, ¿no? Si todo ese derecho creado y emitido tanto en España como en América para regir la vida pues, en las Indias, o conocido como derecho indiano. En ese sentido, el de la Constitución francesa de 1793 van a ser seleccionados pues, muchos conceptos incluidos en la Constitución de Apatzingán y específicamente en su parte dogmática, ¿no? Conforme a la Constitución, el cuerpo representativo de la soberanía del pueblo sería el Supremo Congreso Mexicano. Junto con él se crearán dos corporaciones, ojo, corporaciones, incluido la del Ejecutivo, ¿no? Una con el título de Supremo Gobierno y otra con el título de Supremo Tribunal de Justicia, ¿no? Y estas tres corporaciones, porque se pensaban colegiadas todas, incluido el Ejecutivo, deben de residir en un mismo lugar, ¿no? Determinado por el Congreso, previo informe del Supremo Gobierno, es decir, que prueba proposición del gobierno, ¿no? Y en un momento dado podrían separarse si no era posible que estuvieran, ¿no? Se señala, y todo esto viene de la Constitución francesa, que no pueden funcionar al mismo tiempo las corporaciones, dos o más parientes, no puede haber un hermano en una y el otro en otra, ¿no? Se extiende la prohibición a los secretarios y aún a los fiscales del Supremo Tribunal de Justicia, ¿no? Y cada corporación tendría su palacio, su guardia de honor, iguales a las demás, su tropa de guarnición, ¿no? Si bien el Congreso es el que mandaría las tropas, no el Ejecutivo, ¿no? Cosa interesante. Y
y creo que vale la pena detenernos en el Poder Ejecutivo, en la cuestión de Patzingán. El Poder Ejecutivo es un poder colegiado, ¿no? Compondrían el Supremo Gobierno tres individuos que debían de ser iguales en autoridad, alternando por cuatrimestres en la presidencia, ¿no? Y que sortearían en su primera sesión el orden en el que ven que entrar, a ver quién va primero, quién después y quién al final. Pensemos, pues, si con un ejecutivo unipersonal se tienen las complicaciones que se tienen, imagínense con tres, ¿no? Afortunadamente aquello nunca se aplicó, pero tenemos tres presidentes, uno estorbándole al otro, ¿no? Este, esto sale, esta composición no es una ocurrencia del Congreso, esto sale precisamente en las constituciones francesas de 1795 y de 1799, especialmente en la de 1799, la del 22 de agosto. O sea, primero está la de 95, que es del 22 de agosto del 95, que era acuérdense que Napoleón hace un calendario nuevo, ¿no? Era el año 5 fructidor, o el día 5 fructidor del año 3, ¿no? Del Imperio Napoleónico. Es decir, 1795, se establece en su artículo 132, ¿no? El Poder Ejecutivo estará delegado en un directorio de 5 miembros, ¿no? Nombrado por el Poder Legislativo, ¿no? Y que tendría las funciones de asamblea electoral a nombre de la nación, ¿no? De ahí viene, ese es el primer antecedente. Y luego la Constitución del 13 de diciembre de 1799, ¿no? Que es el 22 primario del año 7, ¿no? Se establecía en su artículo 39, el gobierno estará confiado a tres cónsules, ¿no? De ahí viene, digamos, el antecedente directo, nombrados por 10 años, ¿no? Eh, eh, reelegibles indefinidamente, ¿no? Y cada uno de ellos sería electo individualmente como primero, segundo o tercer cónsul, ¿no? Adivinen a quién nombraron los franceses primer cónsul, ¿no? Desde luego a don Napoleón Bonaparte. Luego, Cambaceres será el segundo cónsul, ¿no? Y el tercero será un señor de nombre Lebrun, ¿no? También un tipo absolutamente destacado. Habrá un consejo de ancianos, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí es que se les ocurre a nuestros legisladores, creadores de la Constitución de Pachingán, el integrar el Supremo Gobierno, ¿no? ¿Qué se necesitaba para ser individuo del Supremo Gobierno? Bueno, ser ciudadano con ejercicio de sus derechos, la edad de 30 años, gozar de buena reputación, ¿no? Un patriotismo acreditado con servicios positivos, y dice el texto de Apatzingán, tener luces no vulgares para desempeñar las augustas funciones del empleo. Es decir, que no sea tarugo, ¿no? Que sea un tipo inteligente, más o menos ilustrado, para poder desempeñar ese cargo. ¿Quién habría de evaluarlo? Pues el Congreso, y, ¿no? Y cada año saldría por suerte uno de los tres que ocuparía la vacante y tendría el mismo lugar y los mismos privilegios que su antecesor, ¿no? Y así al Congreso le correspondería hacer un sorteo igual para la renovación del Tribunal Supremo, ¿no? Aquí la Constitución de Apatzingán prohíbe la reelección inmediata de los integrantes del Supremo Gobierno, tenía que pasar un trienio para poder participar nuevamente, pero podían reelegirse, ¿no? ¿Quiénes podían participar? Bueno, nombrarse diputados, y en lo sucesivo, la idea, pues, es que ese Supremo o esa corporación del Poder Ejecutivo, pues funcionase colegiadamente, ¿no? Religiéndose sin que participen los parientes en uno u otro poder, etcétera, ¿no? Pero esas serán básicamente las influencias más importantes que vamos a encontrar en el texto de Apatzingán. Muchas gracias. Y esta idea del triunvirato, ¿no? Se va a retomar incluso en estos 6 meses en los que Iturbide disuelve el primer constituyente Ujú, ujú, ujú. y mientras eligen a los constituyentes del segundo congreso que hicieron la constitución del 24, ¿no? Exacto, Interesante. exacto, exacto. Eh, y sin duda, doctor, otra de las influencias, y de ahí pasamos a nuestra siguiente pregunta, pues la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? ¿Qué dice esta Constitución de Apatzingán en relación con esos derechos ciudadanos? Es muy Muy interesante interesante. además, ¿no? Es muy interesante porque, a ver, la Constitución de Patzingán podemos, o está claro, pues, que es una constitución ilustrada, ¿no? O es una constitución que sigue el entorno del pensamiento ilustrado. Es una constitución en donde
se hacen una serie de declaraciones muy claras sobre, primero, cuál es el objetivo del gobierno, pues es la felicidad de la nación, ¿no? ¿Dónde reside la soberanía? Pues en el pueblo, y el pueblo cómo expresa la soberanía, y lo dice claramente a través de la legislación, ¿no? La idea de leyes sabias y justas, etcétera, etcétera, que representasen pues la voluntad popular y con esta idea de que el poder legislativo no se equivoca, ¿no? Pensemos que decir, los textos constitucionales que luego vendrán en el siglo XIX son textos constitucionales que ven al Ejecutivo como el enemigo, ¿no? Al Poder Judicial como una especie de excrescencia del Ejecutivo, que no hay más remedio que tenerlo, y lo maltratan, lo estamos viendo, y a un poder legislativo en donde residen todas las libertades y residen todas las protecciones. Y efectivamente, el capítulo, pues, de garantías o derechos, pues, de los gobernados y de los ciudadanos, va a ser un capítulo importante, sí, efectivamente, inspirado en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración Francesa, y que plantearía una serie de libertades, libertad de imprenta, ¿no? Libertad de expresión, de asociación, y se acaba con la esclavitud, ¿no? Que ya la había abolido Hidalgo años antes. En ese sentido, México nace, pues, a una vida sin esclavitud o con esclavitud ilegal, pues de manera muy temprana. Y en materia religiosa, pues seguirá el camino finalmente pues, de nuestras constituciones del siglo XIX hasta la de 1857, en el sentido de que se plantea la intolerancia religiosa, ¿no? La religión católica como la religión de Estado, que era lo normal que se plantea en ese momento, y era una forma además de acercarse al clero, a la causa insurgente, ¿no? Pensemos que durante la insurgencia habrá un clero insurgente y un clero realista, ¿no? Y habrá excomuniones que se avientan de un lado para el otro. Entonces, esta es una forma, pues, de acercarse al clero realista, pues, y lograr un paso. Ahora, este esquema de libertades que se plantea en la propia Constitución no exime, ciertamente, de establecimiento de un mecanismo de control, ¿no? Del ejercicio de las facultades de los funcionarios. Se contaba en el mundo virreinal con el denominado juicio de residencia, ¿no? Que Morelos intenta mantener como tal. Es un juicio de responsabilidad de ejercicio de los funcionarios públicos. Finalmente, la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos y la posibilidad de sujetar a procedimientos de responsabilidad a esos funcionarios, cosa pues que es fundamental para el funcionamiento del Estado. Y ciertamente la Constitución de Apatzingán es una constitución eh, muy interesante en el sentido que sí, o llama mucho la atención esta idea muy clara de plantear una serie de libertades, el respeto a la propiedad, el respeto a la libertad de expresión, la ley como felicidad de la nación. Pero poco se puede hacer con esa constitución. Pensemos que para 1815 Morelos es derrotado, es detenido y es fusilado, ¿no? Bueno, hoy día no sabemos dónde están los restos de Morelos, para cada punto. Y cae, o sea, se acaba pues con el movimiento de 1810. Ejemplares de la Constitución son rarísimos, ¿no? De la primera edición que se hace de la Constitución, se conoce, me parece que uno. Hay una segunda edición que es de la cual se han hecho los facsímiles, etcétera. Que no hay más, pues es un texto pues que se pierde, pues, en términos bibliográficos, por la escasez en su producción, la destrucción de ejemplares, etcétera, ¿no? Pero es una Constitución que es un primer esfuerzo, tiene grandes carencias por lo mismo, pero es la primera expresión de ordenación pues, del movimiento insurgente, de ordenación, un intento de ordenación civilizada, ¿sí? De una América mexicana pues, independiente y separada de España. A 7 años, ¿no? Siete Sí, años, sí, 7 años de a que 7 años de se separarse de verdad. consumara la guerra de independencia por los actores que fueron los que mataron a Morelos, ¿no? En esta primera etapa de la insurgencia, estas Exacto, contradicciones y acontecimientos históricos fascinantes de nuestra historia, y en exacto. este caso de nuestra historia constitucional.
Y como decía el doctor, nos ha llamado la atención y ahora que hemos estado en el bicentenario de la Constitución del 24, cómo en realidad había una gran expectativa y más que expectativa, una fe y esperanza de que en efecto la ley era la felicidad de la nación, ¿no? De que obedecer a la ley, que hay leyes justas y sabias que garantizaran la felicidad de la nación, era, pues digamos que el lugar común, ¿no? Era lo que se apelaba para redactar estos códigos, y que también se hablara en este caso de la Constitución de Apatzingán cuando habla de la importancia de los derechos de la igualdad, la seguridad, la propiedad y la libertad, de cómo la seguridad tenía que ser garantizada por el Estado, ¿no? Así, por el gobierno, pues así estaba plasmado y esta idea, pensando en medio de una lucha insurgente, la importancia que se le daba a la ley, ¿no? Por eso la necesidad de hacer estos códigos. Así es, Eh, así es. y en ese sentido, si quieres, vinculamos la siguiente pregunta, ya vamos con el tiempo casi encima. ¿Cómo influyó la Constitución de Apatzingán en la elaboración de la Constitución de 1824? El primer documento constitucional, digamos, pre-independencia, y la otra, el documento constitucional primero, después de que México se declara como nación independiente. Así es. Bueno, primero, a ver, realmente recordemos, ¿no? Para 1815, el movimiento insurgente, 1810, pues es derrotado, ¿no? Agustín Iturbide mantiene correspondencia con Vicente Guerrero, correspondencia en donde invita a Guerrero ahora sí a hacer la independencia, pero sin el derramamiento de sangre, sin esta guerra fratricida, es decir, hagámonos independientes, pero sin matar, ¿no? Eh, y que llevará pues al famoso abrazo este de Acatempan, en donde se reúnen los dos. O sea, el primer movimiento insurgente con quien combatió ese movimiento insurgente, pero que después se incorpora con él, une los dos movimientos para plantear ahora sí con el Plan de Iguala y posteriormente con los tratados de Córdoba esa independencia. Y se reconoce ciertamente en la Constitución de Patzingán eh, eh, ese primer esfuerzo casi paternal, digamos, de organización constitucional. El primer imperio va a iniciar la discusión de un reglamento político provisional del Imperio Mexicano que se apruebe en lo general, no da tiempo para discutirse y aprobarse en lo particular, ¿no? Que es un reglamento que haga funcionar el imperio. Ahora, ¿por qué nacemos como monarquía y como un imperio? Bueno, pues porque es lo que fuimos durante 300 años. O sea, que claro, al público, este país tiene más tiempo de vida como reino que como república, ¿no? Muchas de nuestras formas de actuación, etcétera, tienen que ver precisamente con el pensamiento monárquico y con las formas de funcionar de una monarquía. Ahora, en la independencia, la idea imperial era lo que permitía unificar las diferentes entidades territoriales, es decir, de ninguna manera el México con el que nacemos a la vida independiente era el virreinato de la Nueva España, el virreinato era mucho más chico, no se colindaba al sur con el reino de Guatemala, occidente con el reino de la Nueva Galicia, actual Jalisco, el norte, el nuevo reino de León, Nueva Vizcaya, Chihuahua, Durango, ¿no? Las provincias internas de Oriente y Occidente. Pensemos, cuando se nace la vida independiente, finalmente el 27 de septiembre de 1821, pues México va de Nebraska a Costa Rica, ¿no? Es gigantesco, ¿no? Y precisamente la figura imperial permite aglutinar estas diferentes piezas, ¿no? Bajo una sola cabeza, ¿no? Cuando se nos ocurre hacer los republicanos, Guatemala dice no, muchas gracias, ¿no? Si ya con el Congreso mexicano y con la República Mexicana no me interesa continuar, ¿no? Y se desprende Centroamérica, pues, de lo que antes era el imperio, ahora la República Mexicana. Y el norte se mantiene todavía, o se va a de mantener 20 años más y luego pues terminaremos perdiéndolo con la guerra de Texas y luego con la guerra de invasión norteamericana, donde pues precisamente algunos de esos personajes que participan en Apatzingán, Herrera, por ejemplo, pues será personaje destacado. Hay, hay influencias, no desde luego en el planteamiento del poder ejecutivo, por fortuna, ¿no? Si bien la Constitución de 24 plantea un ejecutivo con presidente y vicepresidente, mal planteado, hay que decirlo, ¿no? La Constitución de 24 plantea una vicepresidencia en donde el vicepresidente es el que, es el que pierde las elecciones frente al presidente, ¿no?
era una elección senatorial en donde cada estado de la República plantearía dos candidatos, uno del estado y otro de otro. El Senado contaría los votos, ¿no? El que tuviese más votos sería presidente, el segundo lugar sería vicepresidente. Pues, te imaginarán, el vicepresidente se dedicaba a hacerle la guerra al presidente, ¿no? Es interesante justamente el desbarajuste planteado con esa dicotomía en el Ejecutivo, es lo que nos va a hacer pensar en el centralismo otra vez. Centralismo, a ver, centralismo al cual se le ha satanizado, pero perdón, la Constitución de Patzingán era centralista, ¿no? Simplemente es otra forma de pensar la organización territorial del país y hoy estamos llenos de ejemplos centralizantes o centralizadores de las políticas públicas y de organización del derecho, ¿no? O sea, esta idea de un Código Nacional de Procedimientos Penales, un Código Nacional en materia de familia, o sea, esta de los códigos nacionales, pues eso atenta contra el federalismo, claramente. Quizás porque la idea central o una administración cuasi central pues sea más funcional. No lo sé. Se opta por es decir, cuando cae el imperio de Iturbide ante pues, una imposibilidad de funcionar con Congreso, cuando descubre Iturbide que están maquinando en contra de él, que hay una serie de diputados que están armándole ahí un golpe de Estado, pues disuelve el Congreso, se les entabica, ¿no? Y luego vendrán los levantamientos en Veracruz, etcétera, y Iturbide pues en lugar de agarrar y matarse con todos y bañar en sangre al país, pues no lo hizo con la independencia, no lo iba a hacer para quedarse, decide abdicar, pues, y sale del país. Y después el generosísimo Congreso mexicano, que bueno, ya hemos visto de lo que es capaz, decide proscribir a Iturbide y juzgarlo en ausencia, ¿verdad? Sin notificación ninguna, juzgarlo y condenarlo a muerte y después ejecutarlo cuando regrese. La idea de la república es una idea que se había planteado cuando se termina optando pues, por el imperio, había un grupo republicano, y es un grupo que mantiene viva pues, la idea del primer movimiento de 1810. ¿No? La Constitución de Patzingán juega, pues, o sea, tiene una influencia legitimante, si se quiere, de la idea republicana. Y en la integración del poder judicial es donde podemos ver quizás una mayor influencia, pero es una influencia que viene también a través de la Constitución de Cádiz, ¿no? Y es la propia cosa, realmente, la Constitución de Cádiz influencia a la de Patzingán y a través, y conjuntamente, digamos, con la Patzingán influenciará las constituciones de 24 y las de los estados, o sea, el poder, la estructura del Poder Judicial, el articulado que vamos a ver del Poder Judicial, viene claramente de Cádiz y ahí toca, o se toca pues con Apatzingán, ¿no? La integración del Congreso será más bien el reglamento que se utilizará para Cádiz, para Apatzingán, y después servirá con la Constitución de 24. Es decir, sí que hay, desde luego, una influencia o una idea de legitimación, de continuidad, pues, de ese pensamiento republicano en la Constitución. Gracias. Y sin duda para quienes nos están escuchando, es importante enfatizar que no es un antes y un después de 1821, ¿no? Como bien lo has explicado, hay una continuidad en principios, en influencias, en legislación y de hecho la misma legislación indiana, ¿no? Que se sigue utilizando hasta muy avanzado el siglo XIX mientras no hubiera leyes propias de México. Claro, es que, a ver, si queremos entender al México del siglo XIX, si queremos entender al derecho del siglo XIX, a la situación política del siglo XIX, o sea, es absurdo pensar que nacemos a la vida independiente y un grupo de sabios se sientan a redactar el derecho mexicano, ¿no? Tenemos un corpus de derecho tradicional, indiano, castellano, pues que se seguirá aplicando hasta en tanto va siendo sustituido o sea necesario sustituirlo por un nuevo derecho, ¿no? Y no se aplicará lo que tiene que ver con la corona y eso, pues ya no. Otro lo demás sí, ¿no? Hombre, las ordenanzas de la Armada se siguen aplicando, de Carlos III, se seguirán aplicando en México hasta 1913, ¿no? Las 7 partidas hasta 1870 en materia civil, 71 en penal, y así, ¿no? 54 en materia mercantil, las 7 partidas y las ordenanzas de Bilbao. Es decir, seguimos siendo parte y con una enorme comunicación, ¿sí? Con el derecho español y ahora también con el derecho francés, etcétera. Si la influencia de la codificación española, por ejemplo, en el derecho mexicano va a ser muy importante.
¿no? En materia penal, y aquí Jessica Colín no me dejará mentir, no sé, hay una influencia importante de esa primera codificación penal. En México, Chihuahua adopta el Código Penal Español de 1822 como el código estatal, así tempranísimamente, antes que Veracruz, se pensaba que era el primero. Eh, y algo muy importante, las constituciones conviven con ese derecho. Mm. ¿No? Porque se ha planteado, y es que el Código de Comercio es anterior a la Constitución del 57, el Código del 54, bueno, y estaba desde antes, hay todo un derecho previo al derecho constitucional. De hecho, las constituciones son una suerte de codificación del ordenamiento político y del ordenamiento constitucional, ¿no? Ahí, si queremos entender a ese México del siglo XIX, hay que entender al México virreinal, ¿no? Y a las fuentes del derecho y su funcionamiento, ¿no? Exacto, al fin de cuentas el derecho es el reflejo de cómo se vive, de lo que se Exacto, vivía, ¿no? exacto, exacto, exacto. Muchas gracias. Tenemos una pregunta que está relacionada con este propuesto de la vigencia y estas leyes Sí, decimonónicas. Gracias, César, por tu pregunta y es la siguiente. ¿La Constitución de Apatzingán debe considerarse como tal constitución o un proyecto, ya que hay estudiosos del tema que debaten su vigencia y que no fue a nivel nacional, sino solo en los territorios insurgentes? así es. A ver, efectivamente, la Constitución de Katzinger no tiene una vigencia general y no tiene una vigencia completa. Sin embargo, no es un proyecto de constitución porque es una constitución que se debate, se discute y se aprueba en el Congreso Constituyente. Como tal, es una constitución que se promulga, ¿verdad? Se pasa de ser proyecto a ser constitución. Ahora, el tema no es ese, el tema es si se aplica o no, ¿no? Ya es un texto terminado, pero que se aplicará parcialmente, se aplicará de manera incompleta y no en todos lados, ¿no? O sea, no se puede hablar de una vigencia generalizada de la cuestión de Patzingán, no, ¿no? Es una vigencia limitada a ciertos temas, a ciertos aspectos, no da tiempo de aplicarla toda, etcétera. O sea, a ver, no tiene ni un año en que se promulga la Constitución a cuando muere Morelos, ¿no? Y el movimiento, pues, Va minándose y lo mismo en los territorios en los que era reconocida y se aplicaba, así es, así ¿no? es. Muchas gracias, doctor. Ya para terminar, quiero agradecer los saludos. Le mandan saludos desde la Universidad Michoacana. Es un gusto escucharlo. Muchas gracias por escribirnos. También mandan saludos desde Acapulco, Guerrero. También Darío Velasco Gutiérrez, muchas gracias por los saludos. A Yacen, a María del Carmen Trujillo y a Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros y participar en nuestro chat. Pues doctor, estamos a pocos minutitos de terminar y sin duda en el museo quisimos llamar la atención sobre esta efeméride, no solo en el marco del mes en el que se conmemora el bicentenario de la Constitución de 1824, sino hablar de la importancia de este documento pues por ser uno de los primeros en los que se hablan explícitamente de estos derechos fundamentales, ¿no? La igualdad, la libertad, la seguridad y la propiedad Ujú. que han existido en nuestras constituciones, ¿no? Y quiero agradecerte que nos hayas acompañado en esta charla, que espero no sea la primera. Encantado de la Es- vida cuando quieran. Hay mucho de qué hablar en términos constitucionales. ¿Sí? Hay mucho de qué hablar y sobre todo divulgar estos temas de nuestra historia constitucional y de las constituciones mismas que siempre son tema de todos los días, ¿no? Y que Así es es. importante conocer. Para despedirnos, doctor, muchas gracias por tu presencia y Encantado. retomo la última felicitación y saludos de Rocío Alcántar desde Zitácuaro, Michoacán. Pues gracias a todos, gracias por estar con nosotros y los esperamos en la siguiente charla del mes que va a ser el martes 26 de noviembre, nuestra última charla del año. Doctor, gracias de nuevo y Muchas que tengan gracias. muy buenas noches. Hasta luego. Hasta Buenas luego. noches.